¿Cómo están, chicos del primer año? Hoy en matemáticas estaremos viendo teorema del seno. ¿Qué es el teorema del seno? En todo triángulo oblicuángulo, los lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos, por lo que a esta expresión da lugar el teorema del seno. Entonces, si tenemos un triángulo, tenemos aquí A, B y C, estos son los ángulos. En todo triángulo, en cualquier triángulo, la suma de todos los ángulos me tiene que dar 180 grados que tenemos aquí. Entonces, la suma de todos los ángulos es igual a 180 grados en cualquier triángulo. De la expresión, aquí tenemos el teorema del seno, que tenemos aquí A sobre seno de A tiene que ser igual a B sobre el seno de B. Esto también igual a C sobre seno de C. Aquí, por ejemplo, si este es el ángulo A, esto aquí le llamamos también A, pero E minúscula, sería el lado opuesto. Esto es el ángulo B, esto sería el lado B. Esto es el ángulo C, esto sería el lado C. Entonces aquí tenemos una situación problemática para poder entender. Julio y Mario, que se dedican a la pesca, se ubican en los puntos M y N. Esto sería aquí M y N, sería esta parte que tenemos M y N. Márgenes opuestas del río Paraguay. Julio se encuentra en el punto M y Mario en N. Desde M se traza una línea MP. Podemos sacar aquí el triángulo. Entonces aquí, esto sería aquí N, esto sería aquí M, tenemos aquí el dibujo y esto sería P. Vuelvo a leer esta parte. Dice, Julio se encuentra en el punto M, sería en este punto, y Mario en el punto N. Desde M, que está aquí, se traza una línea MP. De aquí hasta aquí me dice que es de 280 metros. Por lo tanto, aquí esto sería aquí 280 metros. ¿Dónde se ubica un topógrafo? Sería en el punto P. El topógrafo mide los ángulos P, que es esta P que está aquí, M y N. Y también mide el ángulo M, P y la letra N. Y obtiene que esta letra P, M y la letra N es igual a 130 grados. Cuando la letra aquí está en el medio, que esto que está aquí, eso significa que este ángulo que está aquí de 130 equivale a esta letra M que está acá. Por lo tanto, aquí sería 130 grados. Y M, la letra P y la letra N equivale a 30 grados. Vemos que aquí la letra P está en el medio, por lo tanto aquí sería 30 grados. Encontramos la distancia a que se encuentra Julio con relación a Mario. Aquí, según el dibujo, aquí está Mario y aquí está Julio. Y aquí está el topógrafo. Entonces, lo que yo necesito hallar es esta distancia que está aquí. La distancia que Julio y Mario están separados. Bueno, aquí algo muy importante. Si yo tengo aquí la letra M, quiere decir que esto, el lado opuesto sería M minúscula. Vamos a ponerle M minúscula aquí. Esto es P, por lo tanto aquí sería P minúscula. Y este 280 metros que está aquí, como aquí es N, esto sería N minúscula. Por lo tanto, lo que yo necesito hallar es esta letra P minúscula que está aquí, la distancia entre Mario y Julio. Entonces, aquí puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo,
Yo necesito mirar cuáles son los datos que tengo. Aquí tengo n minúscula, es 280 metros. Y tengo los ángulos M y P. Y yo necesito hallar esta letra P que está aquí. Por lo tanto, este ángulo voy a necesitar también, este ángulo que está aquí. O sea que el ángulo N. Puedo hallar ese ángulo. ¿Cómo puedo hallar ese ángulo? Dijimos recientemente que la suma de los tres lados de un triángulo me tiene que dar 180 grados. O sea que aquí puedo poner P más N más M me tiene que dar 180 grados. O diciendo de otra manera, puedo hacer de esta forma. Yo necesito el ángulo N. Por lo tanto, N va a ser igual a 180 grados menos, voy a restar entonces ambos ángulos que tengo. El ángulo M, que en este caso vale 130 grados. Aquí voy a colocar 130 grados más el ángulo P, que vale 30 grados. Por lo tanto, aquí va a ser N va a ser igual a 180 grados menos, aquí voy a sumar lo que está dentro del paréntesis. 130 más 30 me va a dar 160 grados. Y aquí voy a restar 180 menos 160, que me va a dar 20 grados. ¿Para qué yo hallé este ángulo? Para poder relacionar con este 280 que tengo aquí. O sea que voy a hacer de la siguiente manera. Yo necesito hallar esta letra P. Por lo tanto, puedo hacer N sobre seno del ángulo N. Esto tiene que ser igual a la letra P minúscula sobre el seno del ángulo P. Yo necesito hallar aquí esta P minúscula. Por lo tanto, voy a despejar. Esto aquí está dividiendo, va a pasar aquí multiplicando. Le tengo que dejar solo a esta letra P que está aquí. Por lo tanto, esto me va a quedar así. N por seno de P sobre seno de N, del ángulo N. Esto tiene que ser igual a la letra P. Y ahí voy a reemplazar. Vamos a ordenar aquí. P va a ser igual, y aquí voy a reemplazar. N minúscula es de 280 metros. 280 metros por el seno del ángulo P. Y el ángulo P aquí es de 30 grados. Por lo tanto, aquí va a ser 30 grados. Todo esto sobre el seno del ángulo N. El ángulo N recién hallamos que es de 20 grados. Aquí sería 20 grados. Por lo tanto, aquí vamos a resolver ya en la calculadora. Hago entonces 280 por seno, que es este sin que está aquí, de 30, y aprieto esta tecla grados. Cierro mi paréntesis, dividido seno de 20 grados. 20, aprieto esta tecla y cierro el paréntesis. Esto me da un valor de 409,33. Por lo tanto, aquí esto va a ser 409,33 metros. Por lo tanto, la distancia que se encuentra Julio con relación a Mario es de 409,33 metros. Resuelvo. Según los datos dados en el triángulo ABC, calcula el valor de los lados y el ángulo desconocido. Aquí tenemos nuestra figura. Entonces nos dice que el ángulo C es de 120 grados, el ángulo A de 35 grados. Lo que necesito es el ángulo B. El lado A es de 4, aquí no me da la unidad de medida, puedo ponerle centímetros. Aquí. Entonces esto va a ser aquí centímetros, y
lado C y lado B debo de hallar también. Entonces puedo hallar primeramente el ángulo. Dijimos que todo triángulo me tiene que dar 180 grados el ángulo. Yo necesito aquí el ángulo B, entonces puedo hacer así en forma directa. El ángulo B tiene que ser igual a 180, siempre 180 grados, menos, y aquí la suma de los ángulos que tengo, que va a ser de 120 grados más 35 grados. Aquí va a ser el ángulo B, entonces, y hago en la calculadora en forma directa, puedo hacer aquí 180 grados menos, y aquí puedo sumar 120 más 35 que me va a dar 155. Por lo tanto aquí 155 grados. Ahí restamos entonces 180 grados menos 155 grados. Esto me da 25 grados. Ahí ya tengo el ángulo B. Debo hallar entonces los otros lados, que sería, vamos a hallar primeramente el lado B. Entonces puedo utilizar A sobre seno del ángulo A. Tiene que ser igual, yo necesito hallar B, entonces tiene que ser B sobre seno del ángulo B. Entonces ahí voy a reemplazar, o puedo despejar ya directo para poder acortar un poquito. Yo necesito el lado B, por lo tanto esta B es lo que necesito aquí, la minúscula. Entonces aquí esto está dividiendo, el seno de B pasa aquí multiplicando, que sería de esta forma. Ordenando aquí sería B va a ser igual a por, esto pasa multiplicando aquí, seno de B dividido el seno del ángulo A. Por lo tanto ahí voy a reemplazar directamente. El punto A, que es 4, le pusimos centímetros, 4 centímetros por el seno del ángulo B. El ángulo B recién hallamos es de 25 grados. Todo esto dividido el seno del ángulo A. Y el ángulo A es de 35 grados. Por lo tanto aquí va a ser 35 grados. Y aquí va a ser B igual, y desarrollamos esto en la calculadora. 4 por seno de 25 grados dividido el seno de 35 grados. Esto me da un valor de 2,94. Podemos redondear a 2,95. Entonces esto va a ser 2,95 centímetros. Ahí tengo el lado B. Debo hallar ahora el lado C. Entonces puedo utilizar C sobre seno del ángulo C. Tiene que ser igual, ahí con cualquiera ya puedo utilizar. Puedo utilizar con A o con B, porque ya tengo todos los otros datos. Vamos a utilizar con A. Sobre seno del ángulo A. Por lo tanto, yo necesito C. Este que está aquí va a pasar multiplicando. Sería entonces C va a ser igual a por seno de C dividido seno de A. Y ahí vamos a reemplazar. A tiene un valor de 4 centímetros. Esto sería 4 centímetros por seno del ángulo C. El ángulo C es de 120 grados su ángulo. Todo esto dividido por el seno del ángulo A. El ángulo A tiene un valor de 35 grados. Esto hacemos en la calculadora. Sería 4 por seno de 120 grados dividido el seno de 35 grados.
Esto me da un valor de 6,03. Por lo tanto aquí sería 6,03 centímetros. Este sería el lado C. El siguiente, represento gráficamente el triángulo MNP según los datos dados y calculo la medida de los elementos desconocidos. Dice que el lado A es 1200 metros, el lado B 850 metros, el ángulo B equivale a 35 grados 17 minutos significa esto. Entonces, aquí vamos a corregir algo. Aquí me da el triángulo MNP y me da los lados B y A y el ángulo B. Podemos ponerle a esto que sería A, B y C. De esta forma podemos hacer. Entonces podemos nombrarlo. Acá le podemos llamar B, a esto le podemos llamar C, a esto le podemos llamar A. Entonces me dice que si esto es A, esto tiene que ser A minúscula. Por lo tanto, este me dice que vale 1200. Aquí sería entonces 1200 metros. Si esto es C minúscula. Esto no tenemos. Si esto es B, el ángulo B aquí me dice que vale, esto vale aquí 35 grados. Vamos a poner así, 35 grados 17 minutos vale este ángulo. Este sería el lado B y el lado B me dice que vale 850 metros. Entonces lo que me pide aquí es, me dice calculo la medida de los elementos desconocidos, o sea, lo que falta debo de calcular. Entonces puedo calcular primeramente el ángulo A. Este ángulo necesito hallar. Puedo calcular eso. Sería entonces A sobre seno del ángulo A. Tiene que ser igual y aquí veo qué datos tengo. Tengo el lado B y el ángulo B. Por lo tanto debo relacionar eso. Sería B sobre seno del ángulo B. Yo necesito hallar el ángulo A. Por lo tanto aquí puedo despejar. Esto voy a hacer en cruz. Esto. Por lo tanto aquí me queda este seno de B pasa multiplicando con A y esta B que está aquí, la minúscula pasa dividiendo y el seno de A pasa en lugar de él. O sea que nos quedaría así. A por seno del ángulo B, esta B minúscula pasa aquí dividiendo y pasa aquí arriba el seno del ángulo A. Entonces, ordenando sería así, seno del ángulo A va a ser igual el lado A que vale 1200, aquí sería entonces 1200 metros por el seno del ángulo B. El ángulo B tiene un ángulo de 35 grados 17 minutos. Todo esto dividido el lado B que es de 850 metros. Por lo tanto aquí yo necesito el ángulo A nada más. Sería el ángulo A va a ser igual y lo hago en la calculadora. Hago 1200 por el seno de 35 grados 17 y luego aprieto nuevamente esto, minutos, cierro mi paréntesis, dividido 850. Esto me da un valor, esto 0,81 y compañía. Yo lo que necesito es el ángulo A, por lo tanto debo hacer aquí sheet seno es igual y esto lo convierto en grados, minutos y segundos apretando esta tecla. Por lo tanto aquí me da 54 grados 37 minutos 59,69 segundos. Esto puedo redondear aquí a 38 minutos, o sea que puedo poner 54 grados 38 minutos. Entonces esto puedo colocar acá 54 grados 38 minutos. Esto sería el ángulo A. Puedo hallar también ya
el ángulo C, porque ya hallé el ángulo A. Puedo hallar entonces el ángulo C va a ser igual a 180 grados, acuérdense de eso, menos la suma de los otros ángulos. O sea que recién hallamos 54 grados, 38 minutos, 38 minutos, más el que tenía anteriormente, que es de 35 grados, 17 minutos. Por lo tanto, esto va a ser C. Hacemos directamente en la calculadora. 180 grados menos, abrimos paréntesis, 54 grados, 38 minutos, más 35 grados, 17 minutos. Cerramos nuestros paréntesis y esto me da un valor de 90 grados 5 minutos. Entonces esto va a ser 90 grados 5 minutos. Aquí me faltó minutos. Esto sería entonces el ángulo C. Lo que faltaría hallar es el lado C ahora. ¿Cómo voy a hallar esto? Puedo relacionar A sobre seno del ángulo A. Puedo hacer con B también porque ya tengo, ya indistintamente. Esto debe ser igual a C sobre seno del ángulo C. Por lo tanto, yo necesito aquí la letra C. Esto va a pasar aquí multiplicando. Ordenando sería C es igual a por, esto pasa multiplicando, dijimos, seno de C, todo esto sobre seno de A. Y ahí voy a reemplazarlo. El punto A es de 1200 metros. Esto sería aquí 1200 metros por el seno del ángulo C, que recién hallamos que es de 90 grados 5 minutos. Todo esto dividido por el seno del ángulo A. Y el ángulo A tiene un valor que recién también hallamos que es de 54 grados 38 minutos. Y esto lo resuelvo en la calculadora. 1200 por el seno de 90 grados 5 minutos dividido el seno de 54 grados 38 minutos. Esto me da un valor de 1471,55. Por lo tanto, aquí C sería 1471,55 metros. Entonces aquí M. En el punto B, un triángulo tiene lados 36 metros y 38 metros. El ángulo opuesto al lado menor es de 46 grados 38 minutos. Hallo el ángulo opuesto al otro lado conocido. Entonces, aquí a esto le puedo llamar A, B y C. Me dice que tiene 36 metros. Esto sería aquí 36 metros, el menor. Si esto es B, esto sería B minúscula. Si esto es C, esto sería C minúscula. Esto vale 38 metros. Y me dice que este ángulo al lado menor, el opuesto, este es el lado menor. Por lo tanto, su opuesto aquí sería esto, el ángulo de 46 grados 38 minutos. Voy a anotar aquí afuera. 46 grados 38 minutos. Y me pide hallar el ángulo opuesto al otro lado conocido. O sea que lo que necesito hallar es este ángulo C. Por lo tanto, aquí tengo el lado B y tengo el ángulo B. Tengo que relacionar con él. Entonces B sobre seno del ángulo B tiene que ser igual. Yo necesito el ángulo C.
por lo tanto relaciono C sobre el seno del ángulo C. Yo necesito hallar este ángulo, por lo tanto aquí esto va a pasar a multiplicar aquí, en realidad se va a hacer en cruz. Entonces me queda de esta forma: seno del ángulo C va a ser igual a la letra C minúscula. Este seno de B pasa aquí multiplicando, seno de B dividido la letra B que está aquí, que pasa a dividir. Reemplazamos aquí. Entonces yo necesito hallar la letra C, o sea que el ángulo C, seno del ángulo C va a ser igual a C minúscula, que es de 38 metros, por el seno del ángulo B, que es de 46 grados 38 minutos. Todo esto dividido por el lado B, que es de 36 metros. Entonces hago una calculadora: 38 por el seno de 46 grados 38 minutos dividido 36. Esto me da un valor de 0,76 y compañía. Por lo tanto, como yo necesito el ángulo C, hago Shift seno es igual y aprieto grados, minutos y segundos. Por lo tanto, esto me queda 50 grados 7 minutos y podemos quedarnos con 3 segundos. Por lo tanto, aquí sería el ángulo C va a ser igual a 50 grados 7 minutos y 3 segundos. En el punto C, en el mismo vecindario viven María, Marta y Rebeca. Sus casas están ubicadas como indica la figura. Calculo qué distancia separa la casa de Marta con respecto a la de María y Rebeca. Y aquí tenemos la figura, aquí tenemos María, Rebeca y Marta. Entre María y Rebeca es de 380 metros. El ángulo aquí es de 120 grados, aquí es de 30 grados. Y la pregunta es la distancia que existe entre Marta y María y Marta y Rebeca. O sea que debo de hallar esos lados. Aquí le podemos llamar por letras. Por ejemplo, le puedo poner a este punto letra A, que sería A. Después la de Marta, aquí le puedo poner B, letra B. Y aquí en Rebeca le puedo poner letra C. Puedo trabajar así. Entonces, si esto es A, podemos dibujar aquí el triángulo para poder visualizar mejor. Sería así. Por lo tanto, si esto es A, esto sería A minúscula, sería esta parte, esto es C, esto sería C minúscula y esto sería B minúscula. Entonces, primeramente vamos a hallar el ángulo. ¿Cómo voy a hallar el ángulo? Como tengo dos, en este caso puedo hacer, necesito el ángulo B. El ángulo B va a ser igual a 180 grados menos la suma de los ángulos que tenemos, 120 más 30 grados. Por lo tanto, esto va a ser aquí 180 grados menos 120 más 30, que me va a dar 150. Esto sería aquí 150 grados. Restamos 180 menos 150, que me va a dar 30 grados. Aquí tengo el ángulo B. Entonces yo necesito hallar los lados. Vamos a hallar primeramente el lado A. Puedo hacer, por ejemplo, A sobre seno del ángulo A tiene que ser igual. Vamos a utilizar con B porque aquí tenemos B. B sobre seno
del ángulo B. Yo necesito el lado A. Este seno del ángulo A va a pasar multiplicando. Me va a quedar A va a ser igual a B por seno del ángulo A dividido el seno del ángulo B. Y ahí vamos a reemplazar. El lado B es de 380 metros por el seno del ángulo A, que es de 120 grados. Todo esto sobre el seno del ángulo B, que recién hallamos que es de 30 grados. Por lo tanto, ahí resolvemos. El lado A va a ser igual entonces 380 por el seno de 120 grados dividido el seno de 30 grados. Esto me da un valor de 658 y puedo redondear a 18 aquí. Por lo tanto, esto va a ser 658,18 metros. Ya tengo el lado A. Me falta el lado C. Por lo tanto, para hallar el lado C, puedo hacer B sobre seno del ángulo B tiene que ser igual a C sobre el seno del ángulo C. Yo necesito hallar C, por lo tanto este seno del ángulo C va a pasar multiplicando. Ordenando sería B por seno del ángulo C dividido seno del ángulo B. Por lo tanto B minúscula tiene un valor de 380 metros. 380 metros por el seno del ángulo C. El ángulo C tiene un ángulo de 30 grados. O sea, aquí sería 30 grados. Sobre el seno del ángulo B. Y B tiene un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, aquí estos se van a simplificar aquí, que va a dar el mismo valor. Quiere decir que C va a ser igual a 380 metros.